Me llamo Fabio Zurita y soy el guionista del libro ¿Dónde está el polaco? La idea de hacer el libro, pienso porque viste que la idea a veces no surge tan lineal, ¿no? A veces uno toma fracciones de distintas cosas, pero sé una de las que me quedó grabada fue que era un momento que se hablaba muy mal del tema de las barras del fútbol, sí sigue hablando mal, pero en ese momento enfatizaban bastante los periodistas y todo, era como hacían programas especiales criticando las barras, ¿no? Y yo digo, bueno, hay tantos temas, hay tantas cosas peores que la barra hoy en este momento para que se esté solamente cuestionando y laburando, investigando, y cómo se puede parar una cosa que realmente es una ley que separaba todo, no sé, no era más un circo que otra cosa. Y bueno, el circo que distraía de esas verdaderas cosas que no se tocaban, ¿no? Y busqué la idea de cómo, en un principio hice un documental, se llama Pato Criollo, que bueno, que en ese documental, que por lo cual conocí a Osvaldo, hablaba sobre la represión más brutal de la policía a los hinchas de fútbol y que había muchas más muertes, estadística, ¿no? De la policía hacia las barras que las mismas entre los enfrentamientos entre barras. Inclusive víctimas menores, una niña de 15 años en Kimberley, en Mar del Plata. Bueno, el caso del chico este de 14 años, Caserra, en Independiente. Había un montón de casos y con ese documental, bueno, Osvaldo Valle me invitó a su cátedra de Derechos Humanos en Filosofía, invitando a Horacio González en ese momento, joven Horacio, y bueno, y un sociólogo de Brasil para plantear el tema de la violencia en el fútbol. Pasó el tiempo, bueno, yo leí un artículo de Norteamérica, no me acuerdo bien el tema, pero sí que era una persona que era judía y que justificaba su violencia por las injusticias vividas, ¿no? Él se manifestaba tirando piedras, y tiraba piedras y después se dio cuenta un poco que vino por ese lado. Y yo digo, bueno, ahí como que pegué figurita, digo, bueno, la violencia sí está bueno. Y cómo fue la dictadura en la Argentina, ¿no? Y quiénes tiraban piedras por ahí contra el poder en ese momento, por ahí enfrentamiento con la policía, quién se enfrentaba con la policía en esos tiempos, así tan... Y donde se reunían la gente, en la cancha, bueno, había un montón de cosas que dije, voy a armar, y me acordé la historia del polaco, que es un personaje de Morón, muy querido, y a raíz de la historia de él, que fue una vez estuvo desaparecido unos días por el tema de un partido contra Chacarita, y que la gente empezó a cantar que aparezca el polaco, ¿no? La cancha cantaba. No cantaban por ahí en tema desaparecido, pero se tocaba el tema de que, claro, desaparece una persona. Por otros motivos, pero que sí, tenía tal el cual. marco histórico que vos estás contando en la historia. Totalmente. Y entonces, bueno, el canto de la cancha, que mucha gente cantaba que aparezca, yo no me acuerdo haber escuchado por ahí en los tiempos más duros de la dictadura 10 personas que estaban en la calle a gritar por un desaparecido, ¿no? Debe tener, Que en realidad no es como un Ibérico Charlie, por ahí con otro foco se podía decirlo. Antes no se decían las cosas tan directamente, ¿no? Los dinosaurios y un montón de cosas de Charlie, ¿no? Y que decían, bueno, no lo interpretaban, o es una locura, o qué está haciendo, qué está diciendo, y ante la duda, y lo de la cancha pasaba lo mismo. Sabían que no estaban hablando de desaparecidos, pero sí estaban hablando. Y eso, bueno, me impulsó a decir, bueno, esto es un decirle
retruco a toda esa gente que muchas veces de manera superficial arman programas enormes en televisión y todo eso, y se hacen periodistas que se supone que son de investigación y no investigan mucho y nada. Yo quería preguntar algo más común. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de ser hincha? Lo mejor, y hay que ver en qué foco, ¿no? Si me estás hablando de la pasión del hincha por su equipo de fútbol, bueno, siempre es el triunfo y la derrota, ¿no? Si hablamos a nivel hincha de fútbol y viendo el partido y esas cuestiones de su equipo, lo mejor siempre son los triunfos y lo peor la derrota de un equipo, y el empate es como un stand-by, digamos, ¿no? Se va con la sensación de que el próximo va a salir mejor. Después, en el sentido más social, digamos, lo mejor es lo popular, el encuentro entre mucha gente en la cancha, la pertenencia, el ser hincha y los contactos y los amigos, los recuerdos, ¿no? Que prácticamente acá estamos justamente por eso, porque el contacto mío con un hincha de Morón que hizo que el libro circulara y vuelva a este lugar. Entonces eso es maravilloso, y eso lo produce la cancha. Y después por ahí lo malo es por ahí los negocios turbios, ¿no? Los abusos, que se use el fútbol para distraer de otras cuestiones más importantes, como dije al principio, ¿no? O en barras, o en equipos, o en armar escándalos con un jugador de fútbol y su vida privada y esas cosas para tener noticias y que no sirven, no hacen ni al fútbol, ni al deporte, ni a nada, ¿no? Eso un poquito. ¿Tu creatividad, tu lado artístico, hubiese sido diferente si hubiese nacido en otro lado? Si no hubiese sido en Morón? ¿Cómo te pensás? ¿En Berlín o Sí. La verdad que no sabría, porque por ahí no tendría la necesidad de hacer nada, porque por ahí estoy cómodo y digo, no tengo necesidad de escribir. A veces lo pienso, digo, ¿cómo me gustaría haber tenido más posibilidades en el sentido de una casa más cómoda, más tranquila, con bibliotecas, con las cosas más, una mesa grande para poder escribir y convocar gente, tener plata para resolver situaciones. Un deseo que me gustaría, pero también digo, si lo tengo lo haría, o por ahí me quedo mirando televisión sentado todo el día y para que me vea preocupado por otra cosa, ¿no? Es difícil, pero ese germen difícil que es estar en una situación complicada hace también que por ahí nazca una mini flor dentro de rocas, ¿no? De lugares poco posible de crecer. Entonces, siendo a ese lugar que te pusiste vos, ¿cómo es la mano? ¿Vos escribís quizás para denunciar una realidad o también escribís para de esto se puede vivir de esto? ¿Cómo es? El vivir de esto es muy difícil, de la historieta, todo eso, porque no hay un mecanismo de distribución, pero no lo veo como algo económico, hacer historietas, casi ni hacer cine a veces. A veces parecería como que el ser pobre tiene el camino del... Pobre es algo que sea como salir de la vía, o que alguien parecería que te diga, bueno, a él lo voy a elegir para que no sea pobre y va a ser rico esta vez, ¿no? Y se le brindan todos los caminos posibles. No entiendo cómo es ese camino, pero bueno, una cosa lleva a la otra y al producir siempre uno va encontrando posibilidades, puertas, o quizás se arman tantos kioscos que termina teniendo un sueldo uno y vivir de esto, ¿no? Pero
pero es difícil. Y también completando esa pregunta, yo encuentro en las historietas o en el cine una herramienta para poder contestarle a la sociedad ciertas cuestiones que a mí no las podría decir con las palabras, porque se puede interpretar mal, porque uno no las piensa y y queda expuesto en algo que fácilmente te pueden manipular y cambiar la dirección que uno va a decir. Pero en cambio, una película o un libro es difícil que te quieran editar. Una vez tuve una charla por violencia en el fútbol, me invitaban por El Pato Criollo, la película esa que yo hice anterior, un cortometraje, 18 minutos. Y me invitaron en varios programas y estaba Gámez, que era el ex presidente de Vélez. Bueno, y Gámez hablan de cómo erradicar la violencia, esto, lo otro, ¿no? Y bueno, y en una discusión con Gámez le digo, me dice, la verdad, sí, está bien, yo te estoy discutiendo, pero bueno, vos tenés una prueba que es el material que vos filmaste. O sea, contra eso no se puede. Y es eso, justamente, ¿no? Uno tiene las pruebas, aunque a veces las pruebas no son reales, yo puedo manipular también. Claro, sí. No es que diga la verdad, pero mucha gente cree que esa es la verdad también. No, el cortometraje habla de la represión de la policía, que la policía hizo más daño que las mismas barras, y que nadie cuestionaba tanto a la policía como a las barras. Un poco eso, cuando se ahora me tengo en el poder de la policía, se venía más con las barras, entonces ese es un poco mi defensa. Inclusive una vez me pasaron en Policías en Acción, que lo repitieron 200.000 veces, parte de la película de la violencia, ¿no? Y me acuerdo porque estoy llegando a casa y me cruza un policía de civil. Uno lo conoce que es policía porque sabe que es policía, porque lo ve en la comisaría de Aedo, todo. Y me dice, ¿cómo nos das a la policía vos? ¿Cómo nos das? Me dice. Yo no, le digo, no. Lo que pasa es que ahí lo editaron de otra manera. Y bueno, ellos saben y uno sabe y es divertido. No, aparte lo reconocen también, no es que yo estoy haciendo algo para perjudicarlos, sino también inclusive para que crezcan también, ¿no? Que sea otra cosa, no lo que es. Igual es muy difícil que esa institución sea diferente un poco de lo que es, porque en parte está para el poder de turno de manejarlo a su criterio, ¿no? Si me pasa a mí que la gente interpreta otra cosa del libro. Comúnmente la gente cuando interpreta algo de lo que yo hago, muchas veces tienen mejores pensamientos que los míos. Entonces me alegra mucho eso, ¿no? Porque digo, wow, que lo que descubre es tan interesante que inclusive después yo lo uso como propio. Me adueño de su... Pero está bueno que pase eso, que haya tanta lectura, ¿no? La revista por nosotros este mes vamos a tratar el tema manadas. ¿Usted te dijo algo? Sí. El tema de manadas, el concepto, ¿no? El concepto de manada, junta de personas, por ejemplo, la barra de Corán, por ejemplo, unos pies en la calle con una birra, son en todo caso también instituciones urbanas, ¿sí? Sí. Bueno, no sé, como escribiste el libro y trata justamente de una barra, por eso lo convocamos, querías que des un concepto sobre frente a manadas o a grupos de personas. Bueno, las manadas o los grupos de personas se hacen fuertes cuando se juntan, ¿no? Por eso a veces pueden llegar hasta abusar de esa fuerza, pero son necesarias para defenderse de por ahí poderes mucho más grandes
que si no existen las manadas te aplastan, ¿no? Pasó hace poco con las marchas del Inca, del Instituto de Cine, ¿no? Eso también era manada de intelectuales o de lo que sea, que reclamaron y reclamaba yo también con ellos, junto con ellos, que se respetara y que se continuara apoyando el fondo del cine y del teatro. Y bueno, hubo represión, hubo de todo y por suerte se logró, gracias. Sí, sí. Sí, mi modo de ver era la idea para muchos, para mí no. Sí, si el director estuvo ahí porque lo pusieron, ¿no? Obviamente no es que él dijo permiso, voy a dirigir el Inca, ¿no? O sea que había una idea ya de fondo de que pasara todo esto. Que la ejecuta, designan a alguien, bueno, capaz de ejecutar eso y que sea fuerte, que tenga espalda para resistir. De hecho, resistió muchísimo Luis. La verdad que es admirable lo que resistió porque tanta presión y el tipo se mantuvo que tuvo que el presidente intercedir para, claro, no se iba. Mucha fuerza, pero realmente yo creo que ni los amigos más cercanos a Luis Puenzo no lo bancaba más, porque no es una cosa que esto había que tratarse, que había que defender el cine, y si no se cortaba, iba a haber un cine para cineastas con grandes productoras o invasiones extranjeras como Netflix y todo esto, que empiezan a producir ellos a su criterio y ellos deciden los temas y cómo, claro, la forma de contar, todo. Sí, sí, que aparte, por ahí no te lo dice, pero dice, bueno, mostrar que los argentinos son más chanta, más sinvergüenza. Sí, sí, totalmente. Y aparte, dice, bueno, está el fondo. Hay muchas películas que no se ven mucho, pero son escuelas también de cine. ¿Cuántas películas norteamericanas, planes B, que son invisibles, no se pueden ver, se producen y se venden acá inclusive? Porque nosotros no tenemos esa fuerza de vender allá o en el país. Sí, por eso. Sí, sí, totalmente. No, que no tengan posibilidades y eso está mal, y hay un montón de espacios para ser usados y hay un montón de estrategias de llevar gente a las salas, ¿no? Y no las usan tampoco. ¿Cómo le ves el futuro, si es que le ves un futuro, a la hinchada de Morón, o para ser más grande, a ser parte de algo, a las multitudes? Sí, Es decir, un futuro de ciencia ficción. sí, hay un proceso bastante particular con el tema del tema de las barras, el tema de... Hay cambios, se vienen cambios y hay cambios que por momentos pueden parecer injustos, raros, pero necesarios, digamos, ¿no? El tema de género, el tema de racismo y esas cuestiones, ¿no? Uno puede estar no de acuerdo en ciertos castigos por ahí a uno, pero siempre pasa siempre así. La medida barre y se lleva puesto a los primeros torpes que continúan, qué sé yo. Pero bueno, tampoco mantener el silencio y no protestar, sí, pero se está generando cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de hincha de River que le tira una banana a uno de Brasil, o el de Boca que bailaba haciéndose el mono, puede resultar gracioso, y por ahí hasta ni siquiera es racismo puro, ¿no? Sino más bien es folclore del fútbol, de la violencia, de todo eso, ¿no?
que fue más violento por ahí los hinchas brasileros, puteándolo, insultándolo al hincha de Boca que lo llevan preso, que el baile que hizo el hincha de Boca en todo caso. Si vamos a medir, que estamos viendo la violencia, el racismo, todo, bueno, miramos todo, pero bueno, no se puede. O el tema de, como te dije, de género, va a haber, entran muchas cosas en la bolsa, hay cosas que están muy piolas y hay cosas que por ahí pueden resultar hasta abusivas, más sobre todo si uno tiene algún ser, ¿no?, que les tocó y decir, pero no, si no es así. Pero bueno, a veces es el modo humano de lograr los cambios y bienvenidos, ¿no? Bienvenidos los cambios, porque bueno, yo creo que esto puede llegar a traer más humanismo en la sociedad. Pero después, bueno, después ves una guerra, ves todo, ves, esto es un chiste, ¿no? Pero importa, por lo menos la gente comienza a entender otra cosa y después más adelante seguramente van a pasar factura a toda esta gente que hace guerras y todas esas cuestiones, ¿no? Porque ya si empezás a educar desde abajo, que no está bien, por más que la educación siempre tiene que empezar de arriba y no de abajo, ¿no? Después esas mismas personas, esa misma masa, ¿no? Hablando de masa y de manada, va a reclamar los grandes cambios que son los que producen los cambios, ¿no? La manada produce los cambios, gusten o no, terminan torciéndole el poder a muchos poderosos o hasta cambiar un presidente, como fue de la Rúa y todas esas cuestiones, que no se creen que tienen el poder absoluto, ¿no? Sino que el poder es de la manada, digamos. Hablando de manadas, vos sos cineasta, sos escritor, me dijiste que sos historietista, pero para mí no es la gráfica. Sí, no es la gráfica, sí. Pero va por el mismo lado. Sí, va por el mismo lado y la editorial X es para no tener que recurrir a pedirle a alguien, ser burocrático en editar un libro. Voy y lo hago. Una más. Sí. ¿Alguna vez te fuiste de la cancha diciendo esto no tiene sentido o sintiéndote para qué? No, irme no, por ahí no volver. No volví a la cancha pensando, sobre todo cuando hay seres queridos que han sufrido o algún daño, una violencia o la pérdida de gente que ya no está más en la cancha y ir a la cancha te trae algunos recuerdos que no decís. Entonces te cuesta volver, te cuesta ver la tribuna, te cuesta ver los cambios. Pero bueno, creo que toda la vida estamos cambiando y nos estamos renovando y nos vamos a ir nosotros también y se va a renovar también. No es una cosa que nos pasa a uno, es un constante. Y eso sí, me dan... Puedo alejarme un tiempo, me cuesta. El cambio de cancha, ¿no? Me costó aceptar la cancha nueva. Por más que me gusta mucho más la cancha nueva que la anterior, en el sentido de que, no sé, hay un montón de recovecos, de lugares. Y más, filmamos una película ahí en la cancha nueva, se llama Pensando en él, una coproducción con la India. Y yo estaba como jefe de locaciones y fue casualidad porque íbamos a filmar en la cárcel de la unidad funcional, creo que la 47 de San Martín, y me llaman un domingo para decirme que habían una pelea entre presos y mataron a un preso. Y seguramente el lunes iba a caer todo el juzgado, y si el juzgado veía que encima hay una filmación dentro del lugar, se podría todo. Entonces yo tenía que urgente buscar un recurso, porque yo estaba... Perder 2 días de filmación, sobre todo una producción grande, una productora muy grande, porque intervenía la India con la Argentina para hacer la película, con Eleonora Wessler, de actriz, y un indio que vino a actuar también, muy importante de allá de su país, ¿no? Acá no es conocido, pero no, vemos una producción muy grande en arte y en todo sentido.
Y bueno, me dice, queda tranquilo, preferimos perder esos días de rodaje, lo cual implicaba costos grandísimos. Y yo llamé a la gente de prensa de Morón, le digo, mira, necesito ir a la cancha ya, a ver algunos lugares, porque me parece que hay zonas de Morón que parece que fue una cárcel. Que es la de atrás de la tribuna visitante, el Fines, que estaban dando, donde hacen la secundaria, ¿no? Y como trataba de la educación en una cárcel, la película, le mandé fotos al director, le gustó, hablé con el pibe de prensa de ese momento, que fue un fenómeno, lo resolvió todo y se filmó ahí. Y le quedó una plata, no muy grande, pero le quedó una plata para el club, ¿no? Fueron 2 días de rodaje. Y es difícil. Sí, soy un barra, digamos, directamente. Soy un barra de todo, de hacer cine, de hacer todo, por el esfuerzo, el empuje y el ir al frente, ese tipo de barra romántico, ¿no? Digamos, como una metáfora, ¿no? Sí, me considero un barra para conseguir, para apoyo y esas cosas, ¿no? Pues si uno va tranquilo a pedir, pues te pueden tener 4 años golpeando puertas o aplaudiendo y todo el mundo te da la mano y todo el mundo te dice sí, pero nunca, en cambio uno va más como un barra y consigue más cosas. Para redondear, ¿querés vos decir algo más que quedó que yo no contamos? No, yo creo que está muy bien las preguntas y estuvo muy bueno la entrevista. Muchas gracias. A ustedes. Los